Pues sí, por fin he conseguido publicar mi primer tuit viral. No es gran cosa, pero fijaos en las métricas. Pero lo más interesante de todo esto no es que haya conseguido ser viral cuando por fin no he escrito algo necesariamente complejo o matizado. Ya veis que con un simple dibujo se puede llegar muy lejos. Un simple dibujo, además, bastante demagógico y también maniqueo. Lo interesante de todo esto es que por primera vez he notado en mis carnes lo que se siente cuando llegas a muchísima gente y a muchísimas maneras de interpretar la información, razonar, en fin, que he recibido mucho hate. De hecho, he recibido, sin exagerar, perfectamente 1000 mensajes donde básicamente se pone en cuestión mi inteligencia, mi retraso cognitivo y otras cosas que me voy a ahorrar. ¿Queréis ver unas cuantas? Vamos allá. Vale, dicho lo cual, ¿qué es lo que opino yo realmente sobre este dibujo? Bueno, no tengo una opinión firme porque el dibujo tampoco ofrece demasiada información. Lo que dice el dibujo no sabemos muy bien lo que es, depende de cómo lo interpretemos. ¿Cómo lo interpreto yo? Yo lo interpreto que en igualdad de condiciones, y esto es importante, es decir, no vale con comparar un libro manifiestamente estúpido con una película manifiestamente brillante, sino que en igualdad de condiciones e incluso sin tener en cuenta el contenido, la lectura es diferente a consumir información a través de las imágenes, a través de la música, etc. De hecho, os diré una cosa. Estamos perfectamente cableados para hablar, para mirar, para entender lo que nos dicen. Nuestro cerebro está preinstalado para la comunicación. Sin embargo, la lectura no está preinstalada en nuestro cerebro. Es algo que tenemos que aprender a hacer de manera pesarosa. Fijaos lo fácil que es para un niño aprender a mirar, aprender a hablar, aprender a comunicarse con los demás. Pero, sin embargo, pensad lo que tarda en aprender a leer. El esfuerzo que tiene que llevar a cabo. Porque después de todo es una cosa bastante antinatural. Consiste en plantar tus ojos de manera fija en un trozo, antiguamente de corteza prensada y salpicada de insectos de tinta, y en este caso, actualmente, pues en una pantalla llena de píxeles. Fijaos en eso. Tenemos que estar mucho rato haciendo eso cuando realmente nuestro sistema visual no está hecho para estar mucho rato fijándose la vista en una sola cosa, y mucho menos estamos preparados para estar fijándonos en una cosa durante mucho rato sin perder el hilo. Es decir, que leer es tan antinatural como el aire acondicionado. De hecho, leer modifica la circuitería de nuestro cerebro a nivel físico, a nivel anatómico, de una forma que no consigue hacer la comunicación oral. De hecho, hay diferencias anatómicas claras entre el cerebro de un lector y el cerebro de un analfabeto. Leer es el equivalente intelectual de los antibióticos, los aditivos, los transgénicos. Leer es algo extrahumano. Por eso sus efectos son distintos, con independencia de que leáis La etiqueta del champú, el último libro de Belén Esteban o cualquier otra chorrada. No importa lo que leáis, el simple hecho de leer ya es diferente. Así que los beneficios de la lectura se pueden dividir básicamente en dos categorías: en la información suministrada por el propio libro y en el trabajo mental que se debe realizar para procesar y almacenar esta información. Es cierto que
hay documentales maravillosos, series educativas excepcionales. Sin embargo, a la hora de transmitir información compleja, llena de matices y de claroscuros, el libro sigue siendo el mejor vehículo, la única forma de profundizar en cualquier asunto. Por supuesto, esto no significa que solo debamos leer, ni tampoco significa que las personas que leen frente a las que ven documentales estén más cultivadas, porque, insisto, depende de lo que leas y depende de las películas que veas o los documentales que consumas. Pero si una persona quiere llegar lo más alto en la profundidad de algunos argumentos complejos a nivel filosófico, económico, sociológico, si quiere profundizar muchísimo en esto, si quiere llegar muy lejos, si quiere alcanzar finisterres difícilmente alcanzables con la mera introspección, a través de un documental le va a resultar muchísimo más difícil, sencillamente porque no hay documentales, no hay vídeos de YouTube como este que lleguen muy lejos, por cuestión de espacio y por otras razones evidentes. Sin embargo, a la hora de escribir un libro, una persona puede estar años desarrollando, matizando, liofilizando, hasta conseguir una información muy bien estructurada que requiere una lectura lenta, pausada y sostenida, profundizando en las vueltas y revueltas de la información. Esto difícilmente se puede conseguir con un documental. Con un documental se pueden conseguir otras cosas, ciertos efectos, plasmar algunos ejemplos que a lo mejor visualmente son muy difíciles de imaginar. Pero insisto, a la hora de profundizar, a la hora de ser hondos a nivel intelectual, la lectura ofrece una ventaja que de momento no tiene competencia, al menos en términos generales. Por supuesto, Baker Café es una gran competencia para muchos libros, pero ya me entendéis. Cada vez se está perdiendo más la costumbre de sentarse ante un libro de 300, 500, 600 páginas y leerlo sin distracciones. Ahora, sin embargo, dedicamos picos de atención a los textos, picos cada vez más cortos. Porque muchos de estos textos, sobre todo si son leídos en pantalla, tienen hipervínculos. Y estos hipervínculos acabamos clicando sobre ellos y vamos saltando de un tema a otro y a veces olvidamos el texto troncal. Así que aunque vivimos inmersos en un mundo lleno de información y cada vez participamos más de ella, por ejemplo, hay gente que se pasa horas leyendo WhatsApps, hay determinado tipo de experiencias que no se pueden transmitir con la misma facilidad en este formato más resumido o interconectado. En este estupendo libro de Steven Johnson, donde precisamente se defiende las cualidades a nivel cognitivo e intelectual y cultural de cosas como los videojuegos, la televisión o el cine, podemos leer este fragmento. Los ensayos complicados y que tienen un desarrollo secuencial, en que cada premisa está basada en la anterior y en que una idea puede necesitar todo un capítulo para ser convenientemente desarrollada, no están hechos para ser expresados en un intenso programa de debate. El texto en la red también tiene virtudes intelectuales, naturalmente. Riffs, anotaciones, conversaciones, todas florecen en este ecosistema y todas nos pueden iluminar intelectualmente, pero todas son propias de un tipo de inteligencia que difiere de la inteligencia que se deriva de la lectura de una tesis sostenida a lo largo de 200 páginas. Así que yo no soy de esas personas que se alegran cuando en un país se dice que se lee mucho, porque depende de lo que se esté leyendo. Lo que estoy diciendo es que si una persona lee el libro adecuado, va a llegar a lugares donde nunca va a llegar viendo la mejor de las películas, el mejor de los documentales. Siempre habrá un libro mejor. Otro tema, por supuesto, será que la mayoría de la gente lee libros de mierda como La enzima prodigiosa o El secreto. Libros que desinforman a la gente. Libros que no dicen nada sustentado en nada. Libros que son básicamente onanismo intelectual. Pero yo no creo que esto es lo que esté diciendo este dibujo. Lo que dice este dibujo es que el libro activa partes de nuestro cerebro que quedan inactivas, o mejor dicho, que han quedado inactivas durante millones de años. Y solo empezaron a activarse cuando aprendimos a escribir. De hecho, las diferencias entre alta cultura o cultura popular no son fáciles de establecer, ni siquiera dentro del propio formato, ni entre formatos, evidentemente, porque podemos jugar a un videojuego muy sofisticado o leer un libro muy estúpido. Pero es que además dentro del campo de los libros, como ya se ha dicho, hay libros más sofisticados y menos sofisticados, pero incluso esa línea divisoria, la que divide la alta de la baja cultura, es muy subjetiva y cambia con el tiempo. Por ejemplo,
Tenemos claro que el Quijote es alta cultura y que un libro de Corín Tellado es cultura popular. Sin embargo, muchas de las obras decimonónicas que hoy se consideran alta cultura fueron publicadas en su época de forma seriada en la prensa, tan solo como un entretenimiento, como cultura popular. Y de la misma forma, cuando las obras de cualquier autor impresionista, en su momento vanguardia, son reproducidas de forma seriada, limitándose su uso para decorar un váter de un restaurante con pretensiones, la alta cultura se vuelve cultura popular. Incluso en su aspecto estético, la alta cultura resulta más popular en Los borrachos de Velázquez que en las viñetas de Harvey Pekar en el cómic American Splendor. Al menos en teoría, la alta cultura se diferencia de la cultura popular en que la primera sigue algún tipo de canon o de reglamentación aceptada por la academia, lo que tiene como consecuencia que sea más rica en profundidad temática y también en capacidad técnica. Sin embargo, las exposiciones de Damien Hirst, consideradas alta cultura, ni demuestran una gran capacidad técnica ni parecen tener mayor mensaje, más allá de la mera especulación, mientras que este disco de Neil Young, a pesar de ser cultura popular, maneja con soltura la capacidad técnica y posee gran profundidad y matices. Realmente la diferencia entre alta cultura y cultura popular viene dada por su relación con la reproducción y el consumo, pero no con la calidad intrínseca de la obra, ni siquiera con los valores que quiere transmitir, ni siquiera con sus valores técnicos, al menos en términos generales. Así que el típico aforismo de que una imagen vale más que 1000 palabras no siempre es cierto. Depende de la imagen, depende de las palabras. 1000 palabras muy bien escogidas tienen un impacto que difícilmente alcanzará una imagen. Aunque también hay imágenes que pueden llegar a lugares donde la palabra no puede llegar. Y siempre podremos debatir una y otra vez qué es lo que nos causa más impresión. ¿El amanecer de Monet? ¿O una descripción profusa de un amanecer escrita, por ejemplo, por Proust? Como os he dicho antes, diversos experimentos han sugerido que la lectura es un acto neuronal e intelectualmente tortuoso. De las letras nos llega menos información en bloque y debemos ir rellenando los huecos con nuestras idiosincrasias. La plasticidad de la lectura, en ese sentido, es difícilmente alcanzable por la pintura o por una película. Aunque la pintura esté en movimiento, como sucede en la película, y aunque esté acompañada de un gran sonido y unas gafas 3D, o incluso 4D. Las fértiles asociaciones, deducciones e interpretaciones que surgen en la lectura nos permiten ir más allá del contenido específico para dar forma a nuevos pensamientos. Pero más allá de todo esto, más allá de estos detalles, lo importante, lo relevante, lo mollar, es que leer es algo rarísimo. Leer es contraintuitivo, antinatural, un esfuerzo supremo por alcanzar la síntesis de algunos de los cerebros más brillantes de la historia. Por supuesto, yo no me voy a volar la cabeza si algún día la gente deja de leer libros. A lo mejor encontramos otros formatos que consiguen ofrecernos lo mismo. La tecnología está evolucionando muchísimo y a lo mejor aparecen cosas increíbles, como por ejemplo una inteligencia artificial que te lee un libro con una voz perfectamente modulada para ti, con los tempos adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. O a lo mejor hay películas o documentales que se acaban haciendo en el futuro, pues también que están modulados para ti, para que encajen con tus ideas y que te eduquen de una manera maravillosa y dinámica gracias a inteligencias artificiales y otras tecnologías que están por llegar. Lo que digo es que, tal y como son las cosas ahora, todavía los libros tienen un servicio que no se puede sustituir de otra manera. E incluso si elimináramos la lectura ahora mismo y perdiéramos esas ventajas que nos ofrece la lectura, tampoco estoy seguro al 100% de si eso nos volverá más superficiales como civilización, como por ejemplo defiende Nicolas Carr. Tampoco sé si los efectos serán mucho más perniciosos que los efectos que causó en su momento la pérdida de otras tecnologías, de otras vetas culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé lo que va a pasar. Lo que sí que sé es que hay bastante evidencia de que leer es una actividad maravillosa. Y esta imagen va dirigida a las personas que creen lo mismo.